esta semana estaba pensando que tenemos un concepto erróneo, ¿sí? de Dios muchas veces. Muchas veces pensamos cosas que son erróneas en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto a cómo es la esencia de Dios, de cómo es Dios mismo. Muchas veces, no sé, nos hacen algo malo, ¿no? Y nosotros tenemos todo el deseo y todo el anhelo de vengarnos, ¿no? Pero como somos buenos cristianos decimos, bueno, los dejo en las manos de Dios, ¿no? Esperando que Dios haga una venganza tremenda, que lo triture, que lo agarre y lo apriete con las dos manos gigantes que tiene Dios y lo ahorque un poquito, ¿no? Teniendo ese concepto de porque me hizo algo malo, porque yo soy el hijo de Dios y me hizo algo malo a mí, ¿no? O muchas veces, qué sé yo, queremos y deseamos que la justicia de Dios llegue a tal persona, ¿no? Y por ejemplo, cuando decimos que lo entregamos en las manos de Dios, es hermoso para la otra persona, porque estar en las manos de Dios es lo más lindo, porque Él tiene pensamientos de bien, nos acaricia, nos abraza, ¿no? Pero nuestro deseo es que Dios lo ahorque un poquito, ¿no? Y estar en las manos de Dios es lo más hermoso y lo más protector que nos puede pasar o que le puede pasar al ser humano, porque es estar protegido, ¿no? Es estar en el, como dice, en el hueco de mi mano estás, ¿no? Y el salmista estaba declarando algo de protección, de amor, de cuidado. Por ejemplo, la justicia de Dios. Nosotros somos justificados por Cristo Jesús. Entonces la justicia de Dios es que Él nos perdonó, ¿no? Pero nosotros como que queremos la justicia de Dios como un juicio, como decretar un juicio. Y Dios nos mira a través de la cruz del Calvario. Y estaba mirando un ejemplo, cuando estaba leyendo la Biblia, de una persona que verdaderamente creía que seguía a Dios, que amaba a Dios, ¿sí? Pero tenía un concepto erróneo de Dios, un concepto equivocado. Hechos capítulo 9, ¿sí? Es el texto que vamos a buscar, que vamos a leer, ¿sí? Dice: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual, no diferente, ¿no? Por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este es el primer punto que yo quiero tocar. El error de querer juzgar a los demás, ¿no? Muchas veces como personas nos ponemos en un peldaño arriba, como hijos de Dios, muchas veces nos ponemos como que estamos por encima de las personas y juzgamos, ¿no? Y juzgamos a los demás. Saulo era una persona así, amaba a Dios totalmente, seguía a Dios, dice que era fariseo de fariseos, es decir, que era un estudioso de la palabra de Dios. Yo estudié con Gamaliel, se jactaba de sus estudios bíblicos, de la enseñanza que había recibido, de las profecías que había recibido, de todo lo que él hacía, ¿no? De lo que él creía, que él decía que lo que él creía era verdadero. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 1 dice: Saulo fue uno de los testigos que estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Verso 3, y dice: y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel, ¿no? Él, creyendo que hacía algo bien para Dios, tenía un concepto equivocado. Hoy tal vez no vayamos y nos metamos en la casa de las personas y los sacamos a las piñas diciéndole: no peques más, no peques más, ¿no? Pero muchas veces nos ponemos en una posición de juzgar, ¿no? Pero por ahí no lo disimulamos bien y no lo decimos delante de los demás. Pero tal vez en nuestra intimidad, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, ¿sí? Nos ponemos: mira, este no cambia nunca más. Como si nosotros pudiéramos cambiar a alguien, ¿no? Nos ponemos en ese papel: no, bueno, yo lo voy a cambiar, ¿no? Y cuando no cambie no va a cambiar nunca más. Como si nosotros pudiéramos hacer algo por tal o cual persona,
¿no? Como si nosotros tuviéramos el poder de Grayskull, ¿no? A veces tomamos Hechos capítulo 1, versículo 8 como si fuese, ¿no? No, porque Dios me dio el poder, ¿no? Dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y nos olvidamos de la otra parte, para ser testigos de Él, ¿no? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Pero que parece que por ahí el primer parte del versículo dice, y recibiréis poder, como que nosotros somos todopoderosos y podemos cambiar a las personas, podemos transformar la mente, podemos... Imagínense eso, si Dios nos daría la capacidad de poder transformar la mente de alguien, ¿no? Estaríamos todos desviados, porque nosotros nos equivocamos como seres humanos, cometemos errores, ¿no? Imagínense si todos se parecieran a mí, así de feo, con esta cara. Estamos todos perdidos, no se casa más nadie, ¿eh? Imagínense eso, ¿no? Y tendrían los mismos pecados, andarían todos con esta remera de dibujitos animados, ¿no? Sería totalmente horrible. Por eso Dios lo que quiere es que nos parezcamos más a Él constantemente, ¿no? Ser imitadores de Cristo, ¿no? Eso es lo que desea el Señor, que nosotros podamos ser imitadores de Cristo. Nosotros no podemos cambiar ni transformar, tampoco podemos juzgar, y Dios tampoco nos llamó a ser una comunidad cerrada, porque lo que pasa es cuando nosotros nos ponemos en superiores, en grandes elocuentes o en grandes cristianos, en personas santas, ¿no? Con la aureola acá que caminamos constantemente, ahí así se ve bien, ¿no? Hacemos una comunidad cerrada. Por ejemplo, como los monjes tibetanos o los ermitaños en ciertas épocas. Hacemos comunidades cerradas y no dejamos que el Evangelio fluya. No dejamos que la palabra de Dios fluya. No dejamos que Cristo y las estacas se extiendan, ¿no? Y extenderé las estacas de tu tienda. Y esa palabra no se cumple nunca porque parecemos, ¿no? Un pueblo pequeño muy feliz, ¿no? Pero recuerden que cuando, ¿no? También es infierno grande eso, cuando, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, dicen, ¿no? Dios no quiere una comunidad cerrada, ni tampoco quiere un pueblo pequeño, ¿no? Porque Él vino a salvar al mundo. Primera de Juan capítulo 2 dice que Él se entregó, murió en la cruz del Calvario por mis pecados, dice Juan, y por los pecados de todo el mundo. Miren Juan, se incluye Él y incluye a todo el mundo. No incluye unos pocos, no incluye a algunos, ¿no? No, a estos no le predicamos, a estos no le hablamos. Bueno, ese es el concepto que tenía Pablo. Pablo tenía un concepto de que solamente los judíos iban a ser salvos y los demás no. Es decir, que esto puede ser, a este le puedo predicar, a este no sé, ¿no? Este puede llegar a la iglesia, este no. Y muchas veces tenemos ese concepto erróneo. Y en eso, en un montón de cosas, ¿no? Que creer que Dios nos escucha más a nosotros porque estamos en Él, que lo que puede escuchar a otro. Tenemos muchas formas cristianas o evangélicas que son incorrectas. Y esto me hablaba Dios en este tiempo, porque yo las tuve. No es que yo nunca me pasó a mí, ¿eh? Yo también creía ciertas cosas hace un tiempo atrás que eran erróneas o eran muy evangélicas o muy cristianas, entre comillas, ¿no? Y eso hacía que también el otro se aleje de uno. Las formas hacen grupos cerrados. Los formalismos, no digo que hay que cambiar todo, que hay que hacer una revolución en un montón de cosas, pero los formalismos muchas veces, o las formas, los métodos, los rituales, hacen que sea una comunidad cerrada y hacen que la gente se aleje más y más de Dios por los ritos, ¿no? Y Jesús dijo algo muy interesante que es la verdad, ¿no? Es que por los frutos nos conoceréis. Es decir, a los que somos con Él nos van a conocer y van a querer estar con nosotros por los frutos, ¿no? Hoy vino mi hermano a casa, estuvimos en la pileta, qué sé yo. Éramos más de 10, les pido perdón. No, pero mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Yo como que tenía... Mi hermano me conoce desde hace años que voy a la iglesia.
yo pensé que eras más distinto. Y yo digo, pero ¿cómo? Si hablamos... No, pero pensé que eras más distinto. Y me sorprendió eso, y dije, ¿qué le habré mostrado? ¿Qué habré hecho para pensar que, no sé, que estaba en algo cerrado? ¿O qué habré hecho? No le quise preguntar, ni me puse a indagar, ni nada por el estilo, pero me sorprendió lo que me dijo. Y yo creo que fue eso también, de tener conceptos erróneos de Dios, ¿no? De creer que apoderarme de Dios. Los israelitas no predicaron el evangelio. Dios les mandó a que prediquen, ¿no? Y que hablen de él y que sean una luz a las naciones, y los judíos se lo guardaron para ellos. Y lo tuvieron bien guardadito y no lo mostraban a nadie. No, a ver si te lo creo. No. Y yo creo que me pasó algo parecido, debe ser, con mi hermano. O me dejó pensando eso, que me lo guardé tanto a Dios que me olvidé de compartirlo. O me olvidé de mostrar lo que es Dios. Mostré un concepto erróneo de Dios, sin quererlo. Y muchas veces nos pasa eso, de que por miedo a un montón de cuestiones, por miedo a que nos critiquen, por miedo a que nos digan que estamos locos, ya que lo estamos, ¿no? Por miedo a un montón de situaciones, escondemos a Dios. O mostramos conceptos erróneos de Dios, ¿no? Por querer defender a Dios, como si Dios necesitaría de nuestra defensa, ¿no? Cuando dice que toda rodilla se va a humillar ante Él, ¿no? Y buscamos tal vez una pelea y buscamos algo erróneo. Bueno, quiero ir resumiendo, pero muchas veces tenemos estos conceptos erróneos porque... ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios, ¿no? Y me sorprendió algo tremendo. Job había vivido una vida de sacrificio, una vida de culto, una vida de rituales a Dios. Y cuando le pasan cuando le pasan todas las pruebas que le pasan, y vienen los amigos y le tiran más tierra, ¿no? Como más leña al fuego, y Job está medio cansado ya de todo lo que está viviendo, ¿no? Y Dios los restaura después de todo eso que había pasado. En un momento dice que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esto se me llamó la atención, porque si leemos Job capítulo 1 y 2, es como que hay una relación en sí de Job con Dios, pero hay una relación ritualista, de costumbrista. Tengo que hacer esto porque, bueno, Dios me pide hacer esto. Tengo que hacer esto porque... Y no hay una relación, una intimidad. Y lo que Dios está pidiendo es que tengamos una relación y no un concepto erróneo, no que nos creamos algo que no somos, no que mostremos algo que no somos, no que creamos que somos unos superhéroes cuando no lo somos, no que mostremos a Dios que es todopoderoso, ¿sí? Que le mostremos a los demás y después cuando nosotros estamos pasando por alguna tribulación, alguna batalla, no le creamos. Tenemos que mostrar lo que somos y lo que vivimos en Él y lo que nos pasa y las frustraciones que tenemos, porque es de la única manera que Dios nos puede ayudar, mostrando que somos débiles en tales cuestiones, débiles, no sé, en la pornografía, débiles en las malas palabras, débiles en la oración, débiles en leer la palabra, porque si no es mostrar un concepto erróneo de Dios, decir que todo lo podemos, ¿sí?, en Cristo, pero cuando nos pasa algo no lo creemos. Eso es también mostrar un concepto erróneo de Dios, el no tener una relación con Él, ¿no? Hay una canción que me encanta a mí, que dice, al principio dice: nuestros corazones insaciables son hasta que se encuentran con nuestro Salvador, ¿no? Y esto es algo verdadero. Cuando tu corazón está insaciable, me parece que te tenés que empezar a repreguntar muchas cosas acerca de tu relación con Dios, porque en Cristo lo tenemos todo. Y esto es algo verdadero, ¿no? No, pero bueno, yo no tengo un auto. Bueno, pero Dios no te está diciendo de lo material en sí. En Cristo tenés todo, tenés paz, felicidad, alegría, gozo.
En medio de las tribulaciones, alguien que te saca del pozo. Alguien que te ayuda en medio de situaciones totalmente adversas. Alguien que seca tus lágrimas. Alguien que te da un abrazo cuando nadie te lo da. En situaciones extremas está ahí con vos. Pero cuando tu corazón está insaciable, yo creo que hay que preguntarnos y preguntarnos. Y no es malo preguntarle a Dios qué nos pasa. Cuando Dios no nos llena, no es malo preguntarle a Dios qué me está pasando. ¿No? Porque el desierto lo vamos a pasar. Es algo que el cristiano, que el Hijo de Dios va a pasar. ¿Sí? Porque en la soledad Dios nos va a enseñar. Porque Jesús mismo dice que fue llevado al desierto por el Espíritu. Entonces, no es que el diablo te va a poner en el desierto, ¿eh? Muchas veces Dios también te va a poner en el desierto. Para que tengas un concepto claro de Él y no un concepto erróneo. Para que veas que en Él podés todas las cosas. Para que veas que en Él está la única verdadera fidelidad. Que en Él está la felicidad absoluta. En Él está la verdad absoluta. En Él está el único camino. En Él está la única vida. ¿No? Y quiero seguir con el relato de la conversión de Pablo, que es el segundo punto que quiero hablar. El primero es tener un concepto equivocado y erróneo de Dios por no tener relación. Entonces, si yo tengo un concepto erróneo de Dios, equivocado, de juzgar, no sé, de un montón de cosas, ¿sí? No sé, de otras cosas, de qué decirte, de situaciones que te pasan a vos en la vida cotidiana, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo lo soluciono? Está bien, Maxi, me dejaste con la pica ahí, con el punto ahí. Ahora, ¿cómo lo soluciono? Porque si no, sería extremadamente triste y extremadamente nos pondríamos en un estado depresivo total, ¿no? Y creo que es encontrarse cara a cara con Él. No hay otra. No hay otra solución. Es encontrarnos con Él. Y miren lo que le pasó a Pablo. Pablo, él, amo a Dios con todo mi corazón, decía Pablo. Saulo, en ese momento. Yo amo a Dios con todo mi corazón, así que voy a hacer todo para que lo sigan a Dios. Es decir, matar cristianos. Es decir, sacar a mujeres de los pelos, arrastrarle, decirle y llevarlas a la cárcel para que adoren al único y verdadero Dios. Yo hago todo por amor a Dios. Y hay un momento que se encuentra con Dios y dice, Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo, escuchen esto, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Cuando abrió los ojos no veía. Es decir, cuando tenía cerrados los ojos veía, pero cuando abrió los ojos naturales no veía nada. Eso es lo que Dios quiere, que veamos en lo espiritual, que veamos más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Esto es re loco, cuando abrió los ojos estaba ciego, es decir, cuando tenía los ojos cerrados veía. A ver, si cierran los ojos todos, díganme si alguien ve algo. ¿Ven todo negro? ¿O no? Él veía, estaba hablando con Jesús con sus ojos cerrados. Bueno, cuando nosotros vamos a la oración y cerramos nuestros ojos, estamos viendo a Jesús. Pero hay que creerlo eso. Que no, la oración no puede ser un rito. No puede ser un ritual. Lo hago porque, bueno, me dicen que a las 7 tengo que orar. Está muy bien eso porque hay que tener una disciplina de oración, es muy bueno. Pero acordarse que en esa disciplina de oración uno se encuentra con el Señor. No es que va a hablar con cualquier persona. Vas a hablar con la persona que amás. Con la persona que más te ama en el universo. Con la persona que te anhela, que te desea, que quiere encontrarse con vos. ¿No? Que está vestido siempre de hermosa ropa.
¿no? Y aparte debe oler re bien el Señor. Lo dice la Biblia, olor de vida para vida. No, hacer que debe oler re bien, debe estar con un perfume rico, una buena pilcha, ¿no? Unas buenas zapatillas, ahora que los chicos, viste, que siempre zapatillas tienen que ser buenas, ¿no? Te vas a encontrar con tu amado. Y muchas veces cerramos los ojos y no podemos percibir y no podemos ver con los ojos cerrados. Estamos tan cargados de nosotros mismos que se nos hace difícil ver con los ojos cerrados, ¿no? Escuchar la voz de nuestro Salvador tiene que ser lo más importante, porque eso produce un cambio. Pablo escuchó la voz del Señor y le cambió la vida totalmente. A mí me sorprende este versículo que dice: cuando abrió los ojos estaba ciego. Es algo muy loco, porque él todo el tiempo tenía los ojos cerrados y lo estaba viendo a Jesús. Los demás escuchaban la voz, escuchaban la voz, pero no veían. Y está muy bien escuchar la voz de Dios, pero se necesita escuchar la voz de Dios y ver al Señor. Ver qué quiere que hagamos. Vislumbrar cómo quiere que actuemos. ¿Qué desea que hagamos? Porque escuchar para no hacer, ¿no? Él dice que los soldados que estaban con él, las personas que estaban con él, escuchaban la voz. Estaban mudos, atónitos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Es decir, podían escuchar, pero no veían. Estaban ciegos espiritualmente hablando. Y eso es muy loco, porque uno puede escuchar palabra, escuchar palabra, escuchar palabra, escuchar palabra, y escuchar, y estar ciego. Y no te lo digo de mala onda, ni retándote, ni nada, porque esto fue lo que Dios me habló a mí y Dios me ministró a mí. Te lo digo con toda la onda, con todo el amor, porque yo muchas veces estaba lleno de palabras, pero estaba ciego. Y un ciego choca con la misma piedra, y choca con la misma piedra, y choca con la misma piedra, y choca con la misma piedra. Y no se da cuenta que está chocando con la misma piedra, porque está ciego. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que choques siempre con tu mismo pecado. Dios no quiere que choques siempre con tu misma tribulación, con tu misma prueba, que reprobes constantemente. No. El padre de la fe 2 veces mintió que por causa de la mujer, ¿no? Diciendo que era la hermana. Y esa prueba como que Dios se la quería poner de vuelta y el tipo reprobaba porque no estaba lleno de palabra, era el padre de la fe, pero en ese aspecto no podía ver. Y Dios no quiere que te pase eso. Dios no desea ni anhela que te pase eso. Yo creo que nos puso de ejemplo eso porque parecen versículos tontos o no tontos, sino como fuera de contexto, pero yo creo que Dios nos lo muestra para que no caigamos en los mismos errores, para que veas que no tenés que caer en el mismo error constantemente, porque Dios produce cambio. El mirar, el ver en lo espiritual produce un cambio, y esto le pasó a Pablo. Dice: Saulo se levantó del suelo, pero bueno, cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ya ayunaba el tipo. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le levantó en una visión, lo llamó. «Ananías». «Sí, Señor», respondió. El Señor le dijo: «Ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando». En ese momento va a estar orando.
le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entre y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene autoridad de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque él me es instrumento elegido para llevar el mensaje a los gentiles. Verso 17, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado y después comió algo y recuperó su fuerza. Pero esto es el otro punto que quiero tocar. El segundo es encontrarse cara a cara y tener una visión espiritual. La tercera es revelación. Uno no puede vivir sin la revelación de Dios. No puede vivir si Dios no trae revelación a nuestras vidas. La obediencia es el tener obediencia es en la revelación de Dios. Y esto me sorprendió porque Ananías estaba, me imagino que estaba tomando mate. Yo siempre me imagino cosas así. O tomando un cafecito y viene el Señor y le dice, Ananías, ¿qué pasó, Señor? ¿No? Debían tener este diálogo, como uno tiene que tener. Sí, Señor, le respondió. Le dice, tenés que ir, mirá, agarrá la calle acá a la derecha, 2 cuadras para allá, doblás y lo vas a encontrar a Saulo de Tarso. Yo me imagino la cara de Ananías mientras el Señor le hablaba, ¿no? Diciendo, no, Señor, no, pará. ¿Dónde me estás mandando? Bueno, él va a estar orando. Y le he mostrado en visión que vos ibas a ir, le ibas a imponer las manos y ibas a sanar. Iba a dejar de ser ciego. Y Ananías, yo me imagino a Ananías, ¿no? La cara de Ananías hasta acá, diciendo, no, Señor, ese me va a matar. Me va a agarrar, saca a las mujeres de los pelos y las lleva encadenadas hasta Jerusalén caminando, que son como 500 kilómetros. Las lleva de los pelos, a los cachetazos, a los hombres ni te cuento lo que les hace, ¿no? Y eso es obedecer a Dios. Dios le dijo, sí, yo sé todo lo que hace, pero este me va a servir, ¿no? Muchas veces vuelve el primer punto, nosotros descartamos, no, este no, este sí. Ananías decía, este no te va a servir para nada, le pega a todo el mundo, ¿no? Es un violento, está loquito, ¿no? Pero Ananías tuvo la revelación de Dios y aceptó. ¿Y saben qué? Era la misma revelación que Saulo había tenido. Entonces, Dios siempre le revela a sus hijos las cosas. Siempre nos va a revelar las cosas que Él quiere hacer con nosotros y la que va a hacer, con el que vas a ayudar. Dios te va a mostrar a quién tenés que ayudar. Dios te va a revelar, pero para eso tiene que haber un encuentro con Él. No tenemos que tener un concepto erróneo de Él, sino tenemos que encontrarnos cara a cara con Él. Tener visión, ver con los ojos cerrados. ¿Hace cuánto que no ves con los ojos cerrados? ¿No? ¿Vieron que el Evangelio es al revés de todo? Vemos con los ojos cerrados, ¿no? Vivimos cuando morimos. Parece el reino al revés, pero ver con los ojos cerrados es importante. No solamente escuchar, que también es importante. Obvio que es importante escuchar, pero escuchar y llenarse de palabra y no visualizarla la palabra, no ponerla por obra la palabra, no tiene una funcionalidad para vos ni para mí. No tiene un fundamento de ser. No sirve. Y yo creo que Dios me habló esto, y te comparto esto que Dios me habló, es porque mucho tiempo me pasó de esto, de consumir palabra y no practicarla, no ponerla en visión, no ponerla en visualización, no proyectarla.
Hace un montón de años que no me hacía proyecto yo para hacer para Él. ¿Hace cuánto que no te proyectás para Él? ¿Hace cuánto que no decís, bueno, voy a hacer esto? Porque he consumido un montón de palabras y ahora necesito visualizarlas. Y a mí me pasó absolutamente eso. Me olvidé de proyectar en Él. Y me encantaba esta palabra. Mientras me estaba bañando me venían estas cosas los otros días. Y digo, Señor, perdóname. Perdóname por dejar de visualizar. Por dejar que las pruebas me hagan dejar de visualizar. Dejar de proyectar. Dejar de querer hacer para vos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo le quería compartir en el día de hoy. Dios los bendiga mucho.